Allinchamusqa kachunkupi chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walekchu manachu nawaleklla kasani. Kankuna yachankichikña kay España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypa suti Magui. Kunan aparimsaykichis kay Canal Cruz Santa nisqata imarayku. Paykuna wichachimunku musuq video canal ninkuman chayta qhawarisunchis. Chantapis ma Cruz Santachu takianqa kay takiyta Corona riqsinkichis ma paychu takianqa waq takiy runas takianqanku. Kay takiman sutita churanku Velo por lo mío Angeloso Cruz Santa Fit Riconin chayta uyarisun imanispachu takimonqanku chayman hina noqa sientisqayta t'ukusqayni saykichis chantapis mask'ani kay biografian kay takiy runa Rico Angeloso matarinichu qankuna yachankichis chayri qallqarimunkichisman caja comentariosmi chayman hina ñawiytawan noqa hap'ikusa chantapis pichus kay runas qhawarinqanku kay videota ñawirinqanku chanta yachanqanku pichus paykunapis kasqankuta kunan parlarisaq castilla qallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo el canal de Cruz Santa porque ellos han vuelto a subir un nuevo vídeo. Este vídeo voy a ver de qué fecha es. Estamos en día 9 o de las publicaciones o no lo sé. Sí, estamos en publicaciones de día 9. Ya sucesivamente pues estamos un poco retrasados, por eso estoy subiendo todos los días 2 vídeos nuevos. La cual en el canal de Cruz Santa pues van a cantar Velo por lo mío, Angeloso o Cruz Santa Fit Rico Producciones Lumbela. Ustedes ya saben quién es Cruz Santa o Corona, pero Angeloso y Rico no sé, no he buscado su biografía, no he encontrado de ninguno de ellos. Cruz Santa ya saben que él ha empezado desde muy joven a cantar en las calles con su grupo y todo, ¿no? Hasta que ha logrado lo que él ahora, hasta hoy en día, pues es uno de los cantantes en música urbana o rap o como quieran llamarlo, máximo exponente, ¿no? En Bolivia. Pero ahora Angeloso y Rico no sé quiénes son, la verdad. Si ustedes conocen, me gustaría que comenten en la caja de comentarios. Y también decirles con respecto a la canción, como siempre, lo que sienta, lo que entienda, yo les voy a transmitir. Muy bien, saben, yo no voy a irme si no soy coach vocal, como ya anteriormente se lo he dicho y se los vuelvo a recalcar, tampoco soy coach instrumental, para que ustedes sepan. Yo lo que hago es disfrutar de las canciones, entender lo que ellos cantan, pues eso es lo que les voy a comentar. Espero que ustedes me entiendan y ustedes también escuchan la canción, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, pues comenten si también vamos a interactuar. Ahora sí, empecemos. Ey, porque cuando hable de los rangos callan los reclutan, pa' que sepa. Velo por lo mío y lo mío es el dinero. Tengo un par de panas son quileros. Velo por lo mío y lo mío es el dinero. Tengo un par de panas son quileros. Tengo mi fierro llenito el tambor y ya me llegó la de caracol. Solo espero el momento indicado para dar el pitazo y calentar el motor. Esto no es guerra, ajuste de cuenta, sacando los kilos sin que se den cuenta. Ahora tenemos llenita la venta, compremos más puta, compremos tableta. Era malísimo yo en matemática, güey, que mi profe tenía otra temática, güey, que mi mente era maniática y solo pensaba en hacer dinero, no en hacer raya y llenarla de cero, queriendo salir de ese agujero. Compré dos fuletes y bajé un alquilero, yo velo por lo mío y lo mío es el dinero. Tengo un par de panas son quileros. Velo por lo mío y lo mío es el dinero. Tengo un par de panas son quileros. Nunca iluminaris. Lo que voy a hacer de esta canción es sacar lo positivo. Yo no me voy a ir a lo negativo porque me entienden. Entonces, lo que dice, vengo por lo mío, pero aparte de eso dice, hablan de rangos, ¿no? Que dice, vengo por lo mío es el dinero, solo espero el momento indicado, ¿no? Para calentar el motor. Esto no es guerra, es ajuste de cuentas. Yo creo que en las calles o en cualquier grupo o no sé, me imagino,
hay rangos, ¿no? Y el que más manda pues es aquel que tiene dinero, supongamos, el que más ha adquirido experiencia y el que más malo o pone normas o lo que sea, o es físicamente fuerte, pues hace rangos entre ellos, ¿no? Eso es lo que entiendo. Pero yo creo que eso no sé si será normal o no será, pero dentro de mi punto de perspectiva siempre ha sido la igualdad entre todos. Yo creo que los rangos no debería haber, porque eso es menospreciar a una persona. Es por eso que yo les digo que para hacer dinero, eh, sí, puedes ser millonario, pues si quieres realmente ser millonario, sé millonario, pero sin pisotear a los demás, sin engañar a los demás, sin lastimar a los demás. Si tu trabajo y tu esfuerzo, con todo eso has logrado ser millonario, bienvenido. Yo nunca he dicho que ser millonario es malo, pero si has pisoteado, si has pasado por encima de una persona, eso ya no es un dinero bueno, como se puede decir dentro de mi punto de vista. Y muchas de las personas dicen, pues lo mío, mío, es ese ego, ¿no? No hay empatía ni razonamiento para poder entender la situación de las demás personas. Solamente él piensa en él, no en los demás, ¿no? Es por eso dice, vengo por lo mío. Luego, calentando los motores. Puede que sea una persona de esas que siempre están alertas porque algo siempre está siendo malo dentro de lo que supuestamente está siendo correcto, pero siempre hay algo que le está pisando la cola. Entonces está viviendo en alerta, nunca está así tranquilo, se puede decir. Eso es lo que entiendo. Después, cuando dice esto no es guerra, es ajuste de cuentas, uff, eso es peor. Puede que en las calles haya ajuste de cuentas y en todas partes hay ajuste de cuentas, pero dependiendo en la situación, en el lugar y en el momento y qué es lo que estés haciendo, habrá ajuste de cuentas. Hoy en día, gracias a Dios, yo nunca he hecho ajuste de cuentas con nadie y ni quisiera hacerlo porque para mí eso no está bien. Eh, Quizás esta manera de expresar de los muchachos es lo que viven en la calle, todo lo que he mencionado es lo que se pasa en la calle. No sé si es una manera de reivindicarse lo que están viviendo o es una manera de alertar o es una manera de que necesitan que se les preste atención más a la gente de la calle, a los niños de la calle. Quizás por eso cantan así, no lo sé. Trato de entenderlos, es por eso que digo lo más positivo posible que quiero sacar de esto. Eh, es verdad que yo, porque dice, compren, ah, es como si fuera las mujeres un objeto, pero tampoco es así. Yo creo que hay que pensar un poquito más en su madre, en sus hermanas, en sus esposas, en sus hijas, en sus tías, en sus abuelas, en todo, para referirse así a las mujeres. Hay mujeres que sí trabajan en el trabajo más antiguo del mundo, que es de ser dama de compañía, que es lo más bonito que se puede decir, pero ese trabajo también evita muchas cosas en este mundo. Yo estoy de acuerdo que exista, ¿por qué? Porque muchas de las personas que no hacen lo que deben hacer con sus mujeres o no coinciden hacerlo, recurren a esas mujeres y gracias a esas mujeres no se evitan muchas violaciones, muchos maltratos en los hogares. O sea, eso, quisiera hablar yo amplio, pero eso es lo que voy a resumir con respecto a este tema y espero que ustedes también saquen sus propias conclusiones, no solamente se queden con lo que les estoy diciendo. Cada uno es libre de pensar, libre de hacer con sus propias ideas y con lo que estamos viendo. Llaqtamas taki wajina, mana taki imaynatach sumaqta kimunkuman k'achituta nisuma ari paykunapaq k'achitu raperospaq k'achitu pichu uyarinku kay takiykunas gustanku ari paykunapaq k'achitu imarayku paykuna takimunku imaynatachus callespi ni suman tiyakunku chayman hina ninkuy
paykuna parlanku rangusmanta imaraykun chayta parlanku rangus ninman pichus jefe pichus empleado pichus hasta un empleado manta urampi kasan chay rangus nin chaymanta parlanku nin hamuni noqa imachus noqaypachayman nin noqaypataqa qolqi chayman hamuni nin chantapis nini noqa suyasani suyasani ima ratuchus kay alistakunaypa wakichikunaypa nima chayta suyasani chantanin mana noqa maqanakusaqnichu ni guerratapis ruwasanichu sino ajuste de cuentas noqa munani ruwayta imaynatachus ruwanku chayta ruway munani nin chaytas t'ukurispa mana noqa sunquy llakipi imarayku kay hina takimunkuni ni t'ukurini chantapis warmimanta nin qolqi kaqtin rantina putasta nin chay sunquy nanachiwan chanta rantina drogasta pastillaqmi nin chaytapis sunquy nanachillawanta ichapis paykuna takimunku kay hinata riqch'arichinankupak runasta imaynatachus kawsakusanku wakin wawas kay callespi imaynatachus haqaranku wasisninkuta callesman rinku tiyakuq ichapis hina tiyakunku mana yachanichu chayraykuchus hina takimunku nin chayraykuchus chay chika qolqeta riqch'urichimunku mana entiendinichu imarayku mana noqa nisanichu qhapaq runa kay munanki chayri kankiman imaynatachus llank'anki chayman hina ari siqan qhapaq runa kanki sarunki uq runata waqachinki engañanki tukuy ima mana kusachu chay ancha llaki chayraykus astawan nimanchu imarayku mana gustarpawanchu kay nimusqanku t'ukurichiwan astawan pero mana kusatachu nimuyman chayraykus kayllaman tukuchisa uyarina kay waq takiy runata Soy iluminado, el diablo me sigue, me tiene tentado. Me llama, lo tengo ignorado. En mi propio mundo yo estoy refugiado. Gente preguntando dónde has estado. El estudio me tenía secuestrado. En la música certificado. Mis socios en la calle andan todos armados. Un par de panaquileros, otros que son gatilleros, otros que se levantan todos los días sin saber qué harán por dinero. Yo nunca olvido los días oscuros, te acuerdas, estábamos en cero. Me casé con el dinero porque nunca miente, siempre fue sincero. Verlo por lo mío y lo mío es el dinero. Tengo un par de panas son quileros. Verlo por lo mío y lo mío es el dinero. Tengo un par de panas son quileros. Pa' que sepan. Ay, el Ángel Gotril, dice los rico, pa' que sepan. Ay, Narnia, otro mundo, otro nivel. Bombela, el Ángel Gotril. Wow. Estoy diciendo nunca fui iluminado, el diablo ¿no? El diablo se me sigue. En el estudio no ha sido bueno, pero en la música ha sacado certificados, como se dice. En la calle mis socios andan solos, andan buscando dinero. Hay otros de mis amigos que están con armas y otros que se levantan sin saber qué hacer por dinero. Es una cruda realidad quizás de los jóvenes que hoy en día no consiguen trabajo y quieren dinero, y es por eso de que quizás el título es Vengo por lo mío y lo mío es el dinero. Es como si con esto consiguieran todo, o no lo sé, porque eso me hace pensar la canción. No estoy diciendo que está mal todo lo que están expresando, es su manera de expresar, es su manera de llegar a la gente. Lo que a lo que voy es que la mayoría de la gente que escucha este tipo de canciones están entre los 15, 18, son niños que recién están empezando a pensar y a razonar y piensan que el dinero es todo. En este mundo es obvio que el dinero
que sin dinero no puedes hacer nada, pero tampoco con mucho dinero puedes hacer todo. Por mucho que tengas cantidad de dineros, no lo vas a poder gastar en un momento. Lo tendrás en una caja de fuerte y si eres billonario, pues se quedará y tú morirás. Es así de simple. Si el dinero lo tenemos que tener lo justo y lo necesario para vivir en esta vida, tampoco es que, que el dinero hace feliz. Estamos confundiendo mucho quizás eso, porque ellos muestran el dinero como si fuera qué, pero en la cruda realidad no es así. Entonces tenemos que ser un poco reales y espero que el concepto que quieran transmitir estos jóvenes sea de que el camino correcto es trabajando, no haciendo otra cosa que no sea. Así que mejor me callo, no diré más, saquen ustedes sus propias conclusiones y la verdad, pues como he dicho un día, tendré que ver algunos vídeos, pues, y es uno de estos vídeos, pues, en la que me toca el corazón y también el cerebro, porque me hace pensar en qué es lo que estamos haciendo tan mal para que los jóvenes empiecen a reivindicarse de esta forma, digo yo. Noqanini llaqtamasis kay taki huknin manmi hayk'aq sumaqtachu kay umaypi puriq kani imaniyman supay qhatirisawan ni hayk'aq kay yachay wasipi sumaqtachu riwarqa nin kay takiypiqa sumaq hasta certificados quriwanku nin kaypi runamasisni mask'asanku qullqita nin wakinkuna pistolas, wakinkuna artilleros, wakinkuna tukuy imas nin wakinkunata hatarikunku mana nimayachaspa qullqirayku nin imatapis ruray atinkuchu qullqirayku chayman hina hatarikunku. Nuqapaq ancha llaki kay taki imarayku ichapis kay taki runas hina takimunku imaynatachus pay tiyakunku niman chantapis kay takimusqanku ichapis nini rikch'arichinankupaq wakinkunasta o wakinkunasta astawan umanku chaqrunankupaq mana sunquypi ni umaypi ni atinichu imaraykuchus hina takimunku imarayku kay taki uyarinku wawas chunka pisqayuq, chunka suqtayuq, chunka tawayuq chaykuna niraq umankupi yachankuchu imatachus ruwanqanku hatun kaspa imapichus llamk'anqanku qullqirayku mana yachankuchu kay taki yuyarispa ichapis ninkuman kay hina fácil kasqa qullqi hap'ina hinatacha nuqapis ruwayman ninkuman chayraykus astawan parlay munanichu qankuna uyarispa nimunkichisman gustasunkichikchu manachus nuqa chayllari niriyman imarayku mana ancha llakichiwan anchata t'ukuchiwan imaraykuchus kay hina runas mana atinichu kay kamalla kanqa llaqtamasis nuqa saqisaq kay link kay Cruz Santapata canalninmanta qankuna rinkichisman qhawarikuq uyarikuq sumaqta chayman hina suscribikuychis qillqiriychis dar like chayman hina apachiychis tukuy redes sociales ninkichisman qankunamanta chayta ninkichisman kay kamalla kachun llaqtamasi ima takiytachus qankuna mañamuy munankichis mañamuychis uyarikunanchispaq. Gente, como siempre, voy a dejar el link de Cruz Santa para que ustedes vayan a escucharlo bien, a comentar, a dar like, suscribirse y compartir con todas sus redes sociales. Es muy importante que haya este tipo de canciones para que tratemos de entender qué es lo que realmente están viendo los artistas para expresar de esta forma. Quizás es una forma de reivindicar, de gritar que lo que está pasando en las calles es algo duro y muy duro que para que... ¡Ay! Me duele. Me duele, ya no sé ni qué decir, me duele. Solamente eso, espero que lo entiendan. Espero que pidan sus canciones preferidas y así sucesivamente pues vamos a seguir apoyando a los artistas. Hasta aquí, hasta otro video, gente.